Maravilloso compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia. Continuamos entonces explicando, no sin antes dar un cordial saludo a nuestro querido pastor, hermano, amigo, consiervo, hermano en la sangre, hermano en Cristo, Víctor Teodoro Barros Rolón. Víctor, siempre has estado, estás y estarás siempre en mi corazón. La palabra de Dios nos enseña en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a mirar cuáles son las características de una persona que es apóstata. Gracias por suscribirte, mi querido hermano y amigo. Gracias, usted que nos está escuchando en cualquier parte del mundo. Gracias por suscribirse. Le da suscribirse. Gracias por darme el me gusta si le gusta. Gracias por compartir este mensaje con alguien. Y es que la palabra de Dios nos dice que estamos en estos tiempos peligrosos. ¿Cómo? ¿Cuáles son las características de un hombre que es apóstata? ¿Cuáles son las características de la apostasía? También estamos saludando a nuestro querido hermano Orlando Palencia y a su esposita Marta Cueto Mendoza. Recuerden que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Bueno, ¿cuáles son las características de una persona? Primero, cuando usted escuche a un predicador, hombre o mujer, decir que tal parte de la Biblia no aparece en los targúmenes antiguos, que no aparece en los escritos antiguos y que esa parte de la Biblia no es idóneo, no es fiel. Usted está escuchando hablar a un principado de las potestades de las tinieblas. Usted está no solamente ante un apóstata, sino ante un principado que ha tomado cuerpo en ese hombre para negar la fe verdadera. La palabra de Dios dice toda la escritura, toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No se lo olvide, no se te olvide. Cuando usted escuche a alguien decir, no, es que Isaías 53 no aparece en los manuscritos antiguos. ¿Sabe quién está hablando allí? El príncipe de las tinieblas, a través de ese hombre que se hace pasar por pastor, por apóstol o pastora si es mujer. Entonces, una de las características principales del apóstata es que niega la verdad de Dios. Segunda característica de un apóstata. Cuando usted escucha un mensaje y oiga a alguien decir, predicar, hombre o mujer, que la palabra de Dios, solamente una parte es para este tiempo. Que la otra parte, los escritos de Jesús, son escritos bajo la ley y que no tienen injerencia, no tienen efectividad para el tiempo de la gracia. Usted está escuchando hablar a un principado a través de ese hombre que dice que es pastor. Porque la palabra del Señor nos enseña que ciertamente la ley fue traída por Moisés, pero la gracia
por nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, ¿cómo identificar a un apóstata que empezó bien, pertenecía a un concilio sano, Asamblea de Dios, cuadrangulares, Alianza Cristiana, Cruzada Cristiana, pero que ahora pertenece al ejército de la oscuridad, de las tinieblas, y que está siendo enseñado por los espíritus de engaño? Cuando usted escuche decir a ese hombre que ya no debemos de practicar los ayunos, que no debemos de practicar esto y aquello, que ya tal pasaje no es para este tiempo porque eso fue escrito en tal tiempo. ¿Sabe quién está hablando allí? Un principado de las tinieblas. El mismo Satanás, a través de ese hombre, y lo que es triste es que se lo está transmitiendo a las 500 personas que tiene, o a las 300 o 400 personas. ¿Cómo identificar a un apóstata? Y es que el apóstata no cree que la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. No cree, solamente cree una parte. Si usted está en una congregación donde ha escuchado algunas cosas de las que yo aquí he mencionado, sálgase corriendo, huya por su alma, escape por su vida, porque usted está en un lugar equivocado. Usted está en un lugar que está siendo conducido a las profundidades del infierno. Es el tiempo cuando usted tiene que tomar una decisión con toda su familia. ¿Por qué? Porque ese lugar y ese hombre que está allí es un instrumento, se convirtió en un gobernador de las tinieblas, en un principado, para negar la verdad de Dios. Para negar la verdad de Dios. Mucha gente empezaron tremendamente bien. El caso, por ejemplo, de Elí. Él era un pastor tremendo, pero cuando ya fue viejo, su corazón se torció, porque sacó de su vida, sacó de su espíritu la humildad y la sencillez para aceptar la humildad, y empezó a darle el primer lugar a los hijos. Y cuando el hombre de Dios vino y lo confrontó, se llenó de ira, una característica de una persona que ya está dejando la gracia de Dios. No acepta que lo reprendan, no acepta que lo corrijan, no acepta que lo confronten. El día domingo, antes de ayer, me acuerdo, llegaron al lugar donde estamos predicando. Llegó una señora y yo lo primero que le pregunté es: ¿usted es salva? ¿Usted cree en el infierno? No, yo no. Sale esa señora disparada. Porque sencillamente ellos no creen en la verdad de Dios, porque se han dejado manipular. Hay personas que tienen años en el Evangelio de Cristo, 30, 40, 50 años, y ahora después, en su edad senil, usted mira la actitud, y es una actitud completamente apóstata. Y es así como Elí, cuando el hombre de Dios lo reprendió, mire cómo le contestó: Jehová es, haga Jehová lo que bien le parezca. Es decir, ¿a mí qué me importa? Y mencionó el nombre de Dios. Había perdido el temor. Es que el apóstata ha perdido el temor. El apóstata no acepta como oveja
que le ayuden, que le hablen. No. El espíritu agresivo de Satanás, violento de Satanás, se manifiesta en el apóstata. Y de esta manera, amado, cuando David también ya era rey, cuando sus ojos se llenaron de adulterio y pecó contra Dios con Betsabé, dice cuando ya era viejo. Mira que el peligro que tenemos y que estamos corriendo las personas cuando ya vamos teniendo cierto recorrido en el camino de Dios, estamos corriendo peligro. Diga conmigo, estamos corriendo peligro. Pero el Dios del cielo nos sostendrá, porque nos está advirtiendo. Encontramos que Saúl, único hombre en el Antiguo Testamento que tuvo el don de profecía, único hombre a quien Dios le mudó el corazón. En el Antiguo Testamento, el único hombre que la Biblia diga, averígüelo, que la Biblia dice que Dios le mudó el corazón fue a Saúl, el primer rey de Israel. Ni siquiera fue a David, ni a Salomón, ni a ninguno de ellos. Ni a Eliseo, ni a nada. Este hombre es Saúl. Dios le mudó el corazón. Tenía entonces profecía, un nuevo nacimiento. Dios le había mudado el corazón y tenía una unción de gobierno. Y terminó Saúl endemoniado, escúchame, endemoniado. Una de las cosas que el apóstata no cree que una persona puede endemoniarse. Ojo, esto es apostasía. Usted puede ser el hombre de Dios más el hombre de Dios. Yo puedo ser el hombre de Dios más el hombre de Dios. Pero si le abro las puertas al enemigo, olvídase que la invasión es total. Hechos capítulo 5, versículo 3. Pablo le dice a el apóstol San Pedro le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y es que una de las cosas que Satanás está poniendo hoy en día en el hombre de Dios, que ya tiene años, es que él lo sabe todo, que él no tiene de qué retratarse, que él no tiene nada de qué aprender, que él es un espíritu de vanagloria, de supremacía, de jactancia. Una cosa tremenda, una cosa terrible. Como el mensaje se titula ¿Cómo identificar cuáles son las señales, cuáles son las manifestaciones de la apostasía? Y una de ellas es esa, que ese hombre o esa mujer de Dios no acepta que nadie lo confronte, que nadie le diga, siéntese allí, vamos a conversar por la palabra. No lo acepta. Gracias por suscribirte. Gracias por transmitir y compartir este mensaje con otra persona. Muchas gracias. Gracias por orar por nosotros como ministerio. Y gracias por estar alerta ante el peligro eminente e inminente que nos acecha continuamente a los hombres de Dios. Por eso dice la palabra, porque el que piense que está firme, mire que no caiga. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, con mucho cuidado, no sea que tus pies se deslicen. Amado, echemos mano, oremos, clamemos, roguémosle a Dios que nos dé cada día más de la investidura, de la humildad, para nosotros poder aceptar ser corregidos. Lluvias de bendiciones. Muchas gracias.